Saludos, cordiales saludos a la audiencia del programa Universidad del Aire, órgano de difusión de la Asociación de Profesores Jubilados de la Universidad de Guayaquil y también de los profesores activos del Alma Mater porteña. Antes de entrar con las felicitaciones de rigor, tenemos unas felicitaciones efusivas. Vamos a comenzar con el cordial saludo del licenciado Luis Nelson Chamaidán y Billón, que acaba de regresar de la tierra del tío Sam, entrevistándose con el presidente Trump. Muy buenos días a nuestra gran audiencia, los profesores jubilados de la Universidad de Guayaquil. Hoy, como todos los días lunes, estamos muy efusivos, muy contentos porque tenemos muy buenas noticias. Un cordial también saludo del otro contertulio, el joven David Osvaldo Pacheco Florencia. Muy buenos días, nuevamente siempre es un gusto enorme poder estar aquí con ustedes, poder compartir las novedades que traemos, todo lo que ha sucedido, y hay ciertos detalles que es importante poder conversar y recalcarlos. Muy bien, realmente el día de hoy le vamos a dedicar los primeros minutos a expresar nuestras efusivas felicitaciones aquí a un colaborador de este programa, el joven David Osvaldo Pacheco Florencia, con los aplausos de rigor que están allí todo ese público pelucón. En mi condición de progenitor me encuentro realmente muy contento, muy satisfecho, pues el día de la semana anterior, ¿qué día fue? El día jueves, sí, el día jueves concretamente, sustentó su tesis de licenciado en Comunicación Social. A partir del próximo programa ya tendremos aquí, ya en el centro del programa, al joven David, que es bien difícil que tumbe al padre de aquí, ¿no? Pero bueno, en todo caso, lo vamos a tener ya como un profesional de la comunicación social. Realmente el agradecimiento formal a esa facultad, a la FACSO, una facultad a la que queremos mucho, al tribunal, que estuvo integrada por la licenciada Jacqueline Gómez, el máster Marino Villarreal, la máster Virginia Zambrano, la máster también Jacqueline Gómez, y que escuchamos la intervención muy atentos de la temática del joven David en su pronunciamiento como nuevo profesional de la comunicación social, y ya efectivamente con ese título que le avala, ya tiene las condiciones necesarias para poder desenvolverse en el ámbito profesional que le corresponde. Felicitaciones, David. Muchas gracias. En todo caso, podríamos conversar unos primeros minutitos. ¿Cuál fue tu temática sobre la tesis que realizaste y la sustentación que hiciste brillantemente? Por eso, públicamente, mis felicitaciones. Gracias. El tema de investigación fue la influencia de las redes sociales en la construcción de credibilidad e imagen pública de los candidatos en la campaña electoral ecuatoriana de 2025. ¿Y cuál fue el resultado de tu investigación? De hecho, fue un resultado bastante curioso. Yo pensaba que, digamos de manera generalizada, uno considera TikTok o las redes sociales como un instrumento para poder proyectarse, para poder generar confianza y todo. Sin embargo, existe una curiosa correlación entre la exposición y la erosión en la credibilidad. Mientras más una persona se está exponiendo, se expone sí tanto aspectos positivos, pero también aspectos negativos. Y en el sector político es muy complicado que una imagen de un candidato termine subiendo, más bien. Lo que se puede hacer humanamente es mantenerla entre ciertos estándares, más menos 5, más menos 10 por ahí, pero siempre, por lo general, termina yendo hacia abajo. ¿Por qué sucede esto? Porque es un fenómeno natural de la sociedad en el cual las personas nos terminamos cansando de algún eje, de alguna temática en concreto, de alguna ideología, y luego terminamos optando por otra, y luego nuevamente volvemos quizás a otras ideas, porque es natural. Siempre va a existir esta resistencia, digamos, hacia quienes nos gobiernan. No es ni mucho menos una crítica hacia ningún presidente ni a ningún gobernante, pero es simplemente un fenómeno social que sucede, no es una realidad. Por eso es que muchas veces se ven, y por ejemplo, antes conversábamos sobre el licenciado Chamaidán, que fue a Estados Unidos a entrevistarse con el presidente Trump. Sí. Recordemos que ya es el segundo periodo de Trump.
y si bien es cierto, tiene un nivel de aceptación, el nivel de aceptación No, está bajo, claro, está bajo. no es el mismo que era en su primer periodo. Entonces aquí se deja en evidencia este fenómeno, algo que sucede no solamente en Ecuador, sino también en el extranjero. Muy bien, felicitaciones entonces, David. Vamos a tener la oportunidad de seguir conversando. Ahora, antes de que te felicite, también quiero preguntarle, ¿cómo estuvo su viaje donde el tío Sam? ¿Qué experiencias? Que yo entiendo que este ya es su quinto o sexto viaje por esas tierras, pero en todo caso, coméntenos, licenciado. No sin antes, también creo que le quiere reiterar la felicitación al joven David, que ya nos va a desplazar a los dos en algún momento. Sí, muy buenos días nuevamente a todos nuestros compañeros jubilados de la Universidad de Guayaquil. En realidad, lo que hicimos fue un pequeño paseo con mi familia porque teníamos que dar unos premios a unos nietos y lo llevamos al mundo de ellos, ¿no? Fuimos hasta Orlando y pasamos unos días con ellos para que se sientan muy felices. Pero primero, yo deseo felicitar a David Osvaldo. Felicitarlo porque hemos visto en él todo ese deseo, todo ese anhelo de ser el comunicador, de ser el periodista que nos hace falta a nosotros y le hace falta a Osvaldo. En todo caso, quiero desearte muchos éxitos en tu vida, David Osvaldo, porque esta carrera que tú has escogido, las has escogido por vocación, las has escogido porque tú deseas ser así, y en todas las profesiones, en todas las carreras, siempre uno encuentra muchos problemas, pero fáciles de resolver. ¿Por qué? Por la preparación que el ser humano tiene, y especialmente hemos visto en ti, cada día lunes, que te esfuerzas por cumplir con tu tarea, con tu trabajo de comunicador social. Felicitaciones, David Osvaldo, y felicitaciones, Osvaldo Alfredo Pacheco Gil, por su éxito. Bien, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias también. Vamos ahora sí, compañeros, porque ustedes están esperando, vamos al asunto que realmente la audiencia está interesada en este instante, y el primer tópico que vamos a tratar es sobre esa lucha titánica que estamos llevando a cabo para que el pago de la compensación se haga efectiva. A pesar de que tenemos sentencia favorable de primera instancia, lamentablemente hasta el momento la Universidad de Guayaquil no da cumplimiento a la sentencia de la jueza constitucional, y tampoco hay de parte del tribunal una decisión en firme en segunda instancia que tiene que haber. Ante esa circunstancia, voy a permitirme, compañeros, darle lectura al último escrito que presentamos con el abogado Freddy Viejoy. Dice lo siguiente: señores jueces de la Sala Especializada de la Corte Provincial de Justicia, abogado Osvaldo Alfredo Pacheco Gil, en mi calidad de procurador común de los legitimados activos, y además por mis propios derechos, ustedes saben que yo comparezco también por mis propios derechos, pues también soy uno de los perjudicados, ¿verdad? Dentro de la acción de protección que se tramita la presente causa en contra de la Universidad de Guayaquil, ante ustedes comparezco y expongo el siguiente alegato, el alegato final, solicitando se lo tenga en cuenta al momento de resolver la presente causa en observancia de la Constitución de la República, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la jurisprudencia constitucional obligatoria y los hechos plenamente debatidos en autos. 1. Objeto del alegato final. El presente alegato final tiene por objeto demostrar que en la causa que nos convoca no nos encontramos frente a una mera discusión de legalidad administrativa, ni ante unas simples discrepancias técnicas sobre fórmulas de cálculo, sino frente a una verdadera vulneración de derechos constitucionales de personas jubiladas, adultas mayores, a quienes la entidad accionada ha desconocido el contenido material de su derecho a una jubilación digna, a la seguridad jurídica, a la vida digna y a la protección prioritaria que reconoce la Constitución de la República.
La discusión de fondo radica en que la Universidad de Guayaquil efectuó el cálculo de la compensación económica por jubilación bajo parámetros que los accionantes han cuestionado por resultar restrictivos e insuficientes, lesionando con ello derechos fundamentales vinculados con su condición de jubilados adultos mayores. Esta controversia, por su naturaleza, por sus efectos y por la calidad de los sujetos afectados, rebasa el plano de la mera legalidad e ingresa plenamente en el control constitucional. ¿Por qué hacemos esta pequeña introducción, compañeros? Porque no es un asunto cuantitativo lo que se está reclamando. Lo que se está reclamando es la vulneración de derechos constitucionales que están consagrados en la norma suprema del Estado. Y el tribunal tendrá que acoger nuestros argumentos, ¿verdad? Luego, sobre la comparecencia y la legitimación. Conforme consta en el proceso, comparezco como procurador común de los legitimados activos y por mis propios derechos, ya lo expliqué, ¿no? Calidad que ha sido reconocido dentro de la sustanciación de la causa. Los accionantes son ex docentes de la Universidad de Guayaquil, quienes han acreditado haber prestado servicios para dicha institución, haberse acogido a la jubilación y haber recibido pagos cuya determinación y cuantificación son precisamente el objeto de la controversia constitucional ventilada en esta acción. Ahora, sobre la naturaleza constitucional del conflicto, la Universidad de Guayaquil ha pretendido situar este asunto en el ámbito exclusivo de la legalidad administrativa laboral, afirmando en esencia que la acción de protección no sería la vía idónea. Sin embargo, dicha tesis no resiste un examen constitucional serio, como lo hemos expresado en tantos y cuantos escritos hemos presentado ante el Tribunal Constitucional, que dentro de muy breves lapso tendrá que emitir su sentencia, que no puede ser otra que ratificando el derecho que tenemos los profesores jubilados de la Universidad de Guayaquil. La jueza de primer nivel desarrolló de forma expresa el marco constitucional y jurisprudencial sobre la procedencia de la acción de protección, recordando que esta garantía resulta procedente cuando se verifica una afectación real de derechos constitucionales y cuando la vía ordinaria no resulta igualmente adecuada y eficaz para su tutela. La sentencia de primer nivel también destacó que el análisis debía efectuarse desde la realidad concreta del caso, particularmente por tratarse de personas adultas mayores a quienes la Constitución reconoce un nivel reforzado de protección. Esto ya lo hemos expresado hasta la saciedad, que los comparecientes, todos, sin excepción, somos adultos mayores. Y una gran mayoría de los comparecientes tenemos enfermedades catastróficas y enfermedades graves, ¿verdad? Esto está perfectamente probado dentro del proceso con los documentos que hemos anexado. En otras palabras, este caso no puede ser reducido a una discusión contable, porque lo que aquí está en juego es la incidencia directa del obrar de una entidad pública sobre derechos constitucionales y sujetos de atención prioritaria. Lo estamos ya reiterando per secula seculorum, ¿verdad? Ahora, análisis de la sentencia de primera instancia. Este análisis se lo hemos dado inclusive a la universidad en escritos presentados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 escritos. La sentencia dictada el 21 de agosto de 2025, imagínense, compañeros, 21 de agosto de 2025, vamos a tener casi un año y la universidad está morosa en cumplir con nuestros derechos. No puede ser una institución democrática, una institución centenaria,
una institución a la cual hemos entregado nosotros nuestro contingente, ora como estudiantes, ora como profesores, ora como servidores, ora como empleados administrativos, ora como autoridades, porque aquí hay decanos, subdecanos, y en mi caso muy particular fui hasta vicerrector general del alma mater porteña en el periodo 2009-2014, ¿verdad? En otras palabras, entonces decimos que esta discusión contable no puede ser así. Análisis de la sentencia de primera instancia que estamos haciendo, también se identificó los hechos relevantes y se precisó que la controversia consistía en determinar si la Universidad de Guayaquil vulneró derechos constitucionales de los accionantes por el cálculo realizado por concepto de la compensación por la jubilación. Dicha sentencia reconoció, la sentencia de la jueza de primera instancia reconoció como derechos presuntamente vulnerados y luego, inclusive como derechos vulnerados, le sacamos la palabra presuntamente porque no son presuntamente, como derechos vulnerados y luego actualizados. Los siguientes: derechos de protección prioritaria para adultos mayores y personas con enfermedades catastróficas, que lo hemos reiterado. Derecho a la dignidad humana y al buen vivir, derecho a la seguridad jurídica, derecho a una jubilación digna y universal. Además, la sentencia de primera instancia recogió expresamente la protección y la pretensión, de los accionantes, orientada a que se declare la vulneración de sus derechos constitucionales y se ordene, como en efecto se ordenó, a la Universidad de Guayaquil efectuar un reajuste de compensación económica por jubilación, tomando en cuenta la normativa aplicable. Lo más relevante es que la jueza de primera instancia concluyó que el caso sí ameritaba tutela constitucional, por cuanto el problema debatido no se agotaba en una simple diferencia de criterio legal, sino que se proyectaba consecuencias directas sobre la seguridad jurídica y la vida digna de personas adultas mayores. En tal virtud, aceptó la acción de protección y ordenó a la Universidad de Guayaquil realizar el cálculo correspondiente de la compensación económica por jubilación de conformidad con la LOCEG y la LOES, disponiendo además el seguimiento respectivo. Es decir, la sentencia de primer nivel no fue una simple exhortación, fue una decisión constitucional de tutela efectiva que reconoció la vulneración y ordenó una reparación concreta. Análisis de la sentencia de la Corte Constitucional número 2420 del 21. La sentencia, compañeros, de la Corte Constitucional, dictada el 20 de octubre de 2021, en componencia de la jueza Carla Andrade Quevedo, constituye un parámetro interpretativo de enorme relevancia para la presente causa. En dicho caso, un grupo de jubilados, miren, aquí está la analogía, un grupo de jubilados de la Universidad Estatal de Bolívar presentó acción de protección alegando que al acogerse a la jubilación voluntaria, la compensación no había sido correctamente calculada y que el pedido de reliquidación no fue atendido por la universidad. La sentencia de acción de protección de 23 de agosto de 2019, miren, nos estamos remontando a 6 años atrás casi, aceptó la garantía y ordenó como medida de reparación que la universidad tramite y responda el pedido de reliquidación observando la normativa aplicable, previo informe jurídico, financiero y presupuestario y con aprobación del órgano competente. Posteriormente, los jubilados promovieron una acción de incumplimiento porque la Universidad Estatal de Bolívar pretendió justificar el supuesto cumplimiento con informes internos emitidos por distintas dependencias administrativas, ¿no? La Corte Constitucional, al analizar el caso, fue terminante. Concluyó que tales informes no equivalían al cumplimiento integral de la sentencia, pues constituían actos preparatorios, consultivos o de simple administración, incapaces de sustituir la decisión que debían omitir el órgano competente. La Corte señaló que el contenido de la orden constitucional exigía, en este caso análogo, la Corte, 1, emisión de informes jurídicos, financieros y presupuestarios.
2, aprobación por el órgano competente. 3, observancia de la normativa constitucional, legal y reglamentaria aplicable. Y 4, y corresponder al pago dentro del plazo fijado. Yo sé que es un poquito largo, que a lo mejor es tedioso, pero es importante, compañeros, para comprender el alcance de este último escrito que hemos presentado, ¿verdad? De manera expresa, la Corte concluyó que no existió una respuesta formal que diera cumplimiento al mandato contenido en la sentencia y por eso declaró el incumplimiento de la sentencia constitucional de acción de protección. Ahora, sobre el llamado de atención formulado por la Corte Constitucional, miren, un aspecto especialmente importante de la sentencia aludida es que la Corte Constitucional no se limitó a declarar el incumplimiento. El máximo órgano de control constitucional llamó la atención a las autoridades de la Universidad Estatal de Bolívar y recordó expresamente que las sentencias constitucionales como la nuestra son de inmediato cumplimiento y obligatorias. Además, ordenó que en el término de 20 días el órgano competente responda motivadamente el pedido presentado por los jubilados y que luego informe justificadamente el cumplimiento integral. Este llamado de atención tiene una trascendencia institucional enorme, porque deja sentado que una universidad pública no puede incumplir, dilatar ni desfigurar una orden constitucional relacionada con la compensación económica por jubilación. Y ello ocurre precisamente porque la materia debatida no es una cuestión secundaria o discrecional, sino una que compromete derechos constitucionales de personas jubiladas y adultos mayores. Si la Corte Constitucional, compañeros, llegó al punto de declarar el incumplimiento y de advertir a las autoridades universitarias por su conducta omisiva o insuficiente, ello demuestra con claridad que los jueces constitucionales no pueden tratar este tipo de causas con tibieza ni bajo un estándar débil o exigibilidad. ¿Por qué nos hemos remitido a esta jurisprudencia de la Corte Constitucional? Para advertir, claro, ya lo hemos expresado, esto no es un asunto que se va a hacer en un mes, en 2 meses. Ya si nosotros presentamos una acción de incumplimiento, esto lleva un par de años, 2, 3 años, pero en todo caso está asentada la jurisprudencia por la Corte Constitucional, compañeros, de que el incumplimiento es sancionado por la Corte Constitucional e inclusive un llamado de atención a las autoridades que han incumplido, ¿verdad? Entonces, si la Corte Constitucional, reitero, llegó al punto de declarar el incumplimiento y de advertir a las autoridades universitarias por su conducta omisiva o insuficiente, ello demuestra con claridad que los jueces constitucionales, y esto les estamos indicando al tribunal, que también son jueces constitucionales, no pueden tratar este tipo de causas con tibieza ni bajo un estándar débil de exigibilidad. Ahora, sobre la fuerza obligatoria y la firmeza de las decisiones constitucionales. Ya mismo terminamos, compañeros, ¿no? En el Ecuador, las decisiones constitucionales no son declaraciones simbólicas. El diseño constitucional vigente impone a toda autoridad pública el deber de cumplimiento estricto, inmediato e integral de las sentencias constitucionales. El artículo 436, numeral 9 de la Carta Magna, para conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias, dictámenes y resoluciones constitucionales, y los artículos 162 al 165 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional desarrollan esta potestad, reafirmando que el cumplimiento de los fallos constitucionales es una exigencia estructural del Estado constitucional de derecho y de justicia. Por ello, las decisiones de los jueces constitucionales de primer y segundo nivel, ya la de primera falló a favor de nosotros, ahora esperamos que en el segundo también fallen, ¿verdad?, a favor de nosotros, deben ser fuertes, eficaces y materialmente protectoras. No basta emitir sentencias formalmente correctas y luego estas quedan expuestas a interpretaciones evasivas o cumplimiento aparentemente. La justicia constitucional exige tutela real. Y ahí tenemos el caso, compañeros.
del recurso de protección que presentamos por efectos del pago de la jubilación complementaria. La jueza de primera instancia, la jueza constitucional, emitió sentencia favorable, indicó que se nos habían violentado nuestros derechos constitucionales, pero fue tibia, fue insuficiente, fue una sentencia un poco débil, o bastante débil, pues no mandó, no exigió el pago a la universidad, y más bien nos envió a que nosotros comparezcamos ante la universidad a pedir nuestro derecho de conformidad con la sentencia. ¿Pero qué nos ha contestado la universidad? Que no tenemos derecho, pues, si la universidad sigue sosteniendo eso en contra de los profesores jubilados de la Universidad de Guayaquil. Ahora, aplicación del precedente constitucional a la presente causa, a la causa que tenemos, ¿verdad? La utilidad del precedente en este proceso no radica en que la Corte Constitucional haya fijado directamente una fórmula aritmética definitiva, sino en que estableció un criterio central. Las instituciones públicas universitarias no pueden satisfacer sus obligaciones constitucionales mediante respuestas aparentes, informes no vinculantes o actos internos que no constituyen una verdadera decisión motivada del órgano competente. Este razonamiento resulta plenamente trasladable a la presente causa. Si una universidad pública adopta una posición restrictiva respecto del derecho a la compensación jubilar, sin darse una respuesta materialmente ajustada a la Constitución, a la ley y a la dignidad de los jubilados, entonces se configura una afectación constitucional que amerita tutela. La sentencia de primera instancia en esta causa ya avanzó en esa dirección al declarar la vulneración de derechos y ordenar el recálculo correspondiente. Por ello, el deber de esta sala, a la que nos estamos dirigiendo, es debilitar la protección otorgada, sino consolidarla, proyectando con plena eficacia. Ahora, sobre la condición de adultos mayores y la necesidad de una tutela forzada. No puede olvidarse que los accionantes son personas jubiladas y adultos mayores. La Constitución impone al Estado, a sus autoridades y a los jueces un deber reforzado de protección respecto de este grupo de atención prioritaria. Esta protección reforzada sería ilusoria si el juez constitucional se limitara a reenviar la discusión a escenarios ordinarios lentos e ineficaces, mientras las afectaciones a sus derechos continúan produciendo consecuencias materiales. La jubilación no es una dádiva administrativa, es una concreción del derecho a una existencia digna luego de años de servicio. Por eso, toda interpretación relativa al cálculo de la compensación económica por jubilación debe realizarse desde una perspectiva de favorabilidad, tutela efectiva, igualdad material y dignidad humana. Petición final. Vamos con nuestra petición realizada al Tribunal Constitucional. Por las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, solicito a esta sala que al momento de resolver, 1, tenga presente mi comparecencia como abogado Osvaldo Alfredo Pacheco Gil en calidad de procurador común de los legitimados activos y por mis propios derechos. Ya lo he explicado, ¿verdad? 2, valore íntegramente la sentencia de primer nivel que reconoció la vulneración de derechos constitucionales y ordenó el recálculo de la compensación económica por jubilación conforme a la LOCET y a la LOES. 3, considere como parámetro constitucional relevante la sentencia de la Corte Constitucional que declaró el incumplimiento de una sentencia de acción de protección en materia de compensación jubilar universitaria, precisando que los informes internos no constituyen la decisión normal y motivada del órgano competente, y recordando a las autoridades universitarias el carácter obligatorio inmediato de las decisiones constitucionales. 4, ratifique y fortalezca la tutela constitucional otorgada por cuanto la controversia supera el plano de la mera legalidad y compromete de manera directa derechos constitucionales de personas adultas mayores. 5,
disponga las medidas necesarias para asegurar una reparación integral, efectiva y real y oportuna, evitando cualquier forma de cumplimiento aparentemente restrictivo. Por ser justicia constitucional, esperamos una decisión firme, efectiva, conforme a la Constitución. Y este escrito, compañeros, que me he tomado la molestia de leerlo íntegramente, lo firmamos conjuntamente el abogado Freddy Viejo González, en su calidad de defensor nuestro, y el abogado Osvaldo Pacheco Gil en calidad de procurador común de todos ustedes y también por mis propios derechos. Compañeros, quiero reiterarles que en tratándose de aspectos constitucionales, claro, muy fácil sería hacer pedidos puntuales, ¿no? Muy puntuales, que en el término tal y la obligatoriedad que tiene la universidad, sí. Pero con el abogado Freddy Viejo nos hemos circunscrito a cumplir las normas constitucionales que exigen los recursos de protección. Para eso, casualmente, son los recursos de protección. Pues la jueza de primera instancia determinó que se vulneró nuestros derechos constitucionales y que se nos debe liquidar de conformidad con la LOCET. Los jueces de segunda instancia, que son un tribunal, tiene que ratificar esa sentencia y tiene que mandar al pago inmediato de esa reliquidación que corresponde por concepto de la compensación y que está determinada, compañeros, en todos los documentos que reposan en el proceso aludido. Además, le corresponde a la Universidad de Guayaquil también realizar su liquidación correspondiente, que no puede ser de otra manera que la que nosotros hemos presentado, de conformidad con la Ley Orgánica de Educación Superior, con la LOCET, y es más, el reglamento de carrera y escalafón tiene también un articulado en el que ahora sí, obligatoriamente determina que tienen que considerarse todos los años que el servidor público trabajó en instituciones públicas, disculpando la redundancia, no como lo hacen las universidades, que solo consideran los años laborados en la universidad, violentando la ley y ahora violentando inclusive la nueva codificación, la última codificación del reglamento de carrera y escalafón, que así lo determina. En todo caso, compañeras y compañeros de este primer grupo, nosotros seguimos insistiendo, con el abogado Freddy Viejo, hemos hecho todas las gestiones, trabajando todos los días para que de una vez por todas el tribunal primero ratifique la sentencia de primera instancia y aclare que la reliquidación de la compensación por la jubilación debe hacerse de conformidad como está determinado en la Ley Orgánica del Servicio Público, LOCET. Pues no tiene, la LOES no tiene fórmula de cálculo. La LOES no tiene esa estructura que tiene la LOCET, por eso la sentencia de LOCET. Y LOES sí, porque nosotros somos servidores universitarios, que estamos sujetos a esta ley especial que se llama Ley Orgánica de Educación Superior, pero somos servidores públicos y todos los servidores públicos están sujetos a la Ley Orgánica del Servicio Público y su reglamento. En todo caso, compañeros, con las disculpas del caso por haber dado lectura a un extenso documento, bueno, un documento, digamos, de varias carillas, porque esa es la forma mediante la cual estamos compareciendo con 2, 3, 4, este creo que es el quinto escrito que hemos entregado al tribunal y aspiramos que el tribunal lo más pronto posible pueda emitir su sentencia favorable para que este grupo de 31 profesores jubilados de la Universidad de Guayaquil puedan contar con el pago completo de su compensación por la jubilación.
Y concomitantemente con esto, compañeros, concomitantemente con esto, porque no podíamos esperar más tiempo, aquí tenemos la nómina ya del segundo grupo cuyo recurso ya se presentó. Presentamos el recurso, se sortió el recurso, cayó ya en el juzgado respectivo. Ya tenemos aquí, el licenciado Chamairán le puede dar lectura a esa primera hojita que es pequeña, para seguir explicando. ¿Ya? Función judicial, acta de sorteo. Recibido en la ciudad de Guayaquil el día de hoy, jueves 12 de marzo del 2026, a las 14 horas con 24 minutos, proceso constitucional, tipo de procedimiento, garantías jurisdiccionales de los derechos constitucionales por asunto, acción de protección, seguido por Mejía Alvarado Julia Rita, en contra de Francisco Lenín Morán Peña, en su calidad de rector y representante legal de la Universidad de Guayaquil, institución de educación superior pública con domicilio en la ciudad de Guayaquil. Procuraduría General del Estado en atención a la representación judicial del Estado y a su intervención obligatoria en procesos constitucionales que involucren entidades del sector público. Por sorteo de ley, la competencia se radica en la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Guayaquil, conformado por juez, abogado Rosillo Reyes Manuel Andrés, secretario Hidalgo Sánchez Bélgica Magali, proceso número 0933 22 02 60 35 58, primera instancia. Repite el número del proceso, licenciado, para que 09 despacito. El proceso número 09 33 22 02 60 35 88, primera instancia. Ya, en la providencia solo aparece el nombre de la primera compañera, pero aquí están las firmas de todos los que comparecen, licenciado Chamairán. Así es. Aquí son muchos más. Le ruego, por favor, usted también, que tiene una voz sonora, déle lectura a todos los nombres que están aquí firmados. Bien, sírvase, provee conforme derecho, es justicia. Julia Rita Mejía Alvarado. 1, Tulio Alberto Enderica Restrepo. 2, Richard Enrique Vélez Vallejo. 3, José Fernando Zambrano García. 4, Manuel Antonio Alencastro Oviedo. 5, Blanca Rosario Bermeo Álvarez. 6, Hugo Jurado Salazar. 7. Todos están firmados, ¿no? Claro, con la firma respectiva. Ya vamos. Pilar Hortensia Hernández Gutiérrez. 8, ¿no? Sí, 8. 9. Ángel Armando Sánchez Alcíbar. 10. Blanca Elena Andrade Burgos. 11. Luis Felipe Hidalgo. 12. Clever Alfonso Loor Valdivieso. 13. Jaime Fernando Rendón Alvarado. 14. Carlos Julio Ruiz Pita. 15. Iván Bacaro Macías. Continuemos con la lectura, compañeros. ¿Cuántos comparecientes tenemos allí? Ya mismo lo vamos a saber. Hasta el momento 15. 16. Santiago Sulfón Guime Cotayat. Ya. 17. Ruth Elizabeth Vera Párraga. 18. Jacinto Calderón Vallejo. 19. Gladys María Vargas Cañar. 20. Daniel Espinosa Mangín. 21. Yasmín de las Mercedes Granda Barba. 22. Segundo Florencio Pacherres Seminario. 23. Carlos Luis Ayala Duán. 24.
Óscar Alberto Vélez Mora. 25, Alfredo Arévalo Moscoso. 26, Galo Alex Salazar Fiallo. 27, Hugo Vicente Fernández Macas. 28, Lupe Mercedes Nolivo Ceballos. 29, Leonardo Francisco Pacheco Gil. 30, Leida Águeda Prías Mogro. 31, Félix José Sanango Palmiño. 32, Alfredo Ramón Gobea Maridueña. 33, Manuel Isidro Ricaute Garcés. 34, María Mercedes Hidalgo Guevara. 35, Henry Francisco Álvarez Castro. 36, Marco Antonio Yambay Herrera. 37, Jorge Marcelo Menéndez Manzano. 38, Luis Gerardo Mazón Muñoz. 39, Jorge Enrique Miranda Vázquez. 40, Mireya Inés Sarasti Conde. 41, Víctor Manuel Castro Jara. 42, Nora Lidia Ordóñez Anastasio. 43, Araceli Correa Granoble. 44, Manuel Esteban Viteri Arce. 45, Sergio Manuel Montenegro Ibarra. 46, Ciro Antonio Álava Santos. 47, Galo Alberto Salcedo Rosales. 48, Néstor Ernesto Antepara López. 49, Carlos Daniel Napa Yance. ¿Quiénes firman? Firma el abogado Freddy Eduardo Viejo González y el abogado Osvaldo Alfredo Pacheco Gil. Bien, son 49 compañeros que están presentando este nuevo recurso de protección, pues también se sintieron perjudicados con el pago de los valores por la compensación. Estamos haciendo el cuadro respectivo para también en el próximo programa indicar cuánto es el valor del perjuicio causado a cada uno de aquellos y entregar ese documento en la audiencia que vamos a tener dentro de pocos días ante el juez constitucional designado. Debo indicar que están presentados los documentos de la gran mayoría, completos, pero hay algunos compañeros que no los voy a mencionar, pero por interno sí les hemos escrito que tienen que completar los documentos. Pues si no están completos los documentos, se corre el riesgo, compañeros, de que a lo mejor el recurso, en tratándose de ese compañero que no completó los documentos, a lo mejor no es considerado, ¿verdad? Entonces, lo importante es, y yo a partir de hoy día mismo les voy a reiterar en el chat individual, perdón, en el número individual de cada uno de ustedes, cuál es el documento que le falta. La gran mayoría, por decirlo así, ya tiene todos los documentos, pero hay un grupo de compañeros que todavía no han completado la documentación y es importante que se complete esta documentación, pues de esa manera el asunto va a caminar, ¿no? Y también, sobre todo, lo más importante, compañeros, es la historia laboral. Pues en la historia laboral, que es una sola hojita que se saca del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, están determinadas allí todas las instituciones en las cuales el docente universitario ha trabajado. No solamente en la Universidad de Guayaquil, sino instituciones del Estado, compañeros. No son instituciones privadas. En las instituciones privadas eso no suma. Suma solo las instituciones públicas y con nombramiento. Pues la Ley Orgánica del Servicio Público expresa que es a partir del 5º año, desde que se tiene el nombramiento, y ya les he explicado también hasta la saciedad,
que para poder tener derecho a los $53.100, que es el tope, que es lo máximo, debemos cumplir por lo menos, muchos tienen más, por lo menos 35 años en el servicio público. Vamos a hacer un pequeño break, vamos a pasar un pequeño interview, Pedrito, del mini market, para que el joven David, el licenciado David, licenciado, un aplauso al licenciado, el licenciado David, también cumpla con su obligación que tiene de felicitar a los compañeros profesores de la Universidad de Guayaquil que son cumpleañeros, ¿verdad? Pedrito, pasamos ese En Minimarket Minerva encuentras todo lo que necesitas para ti y tu familia, con la facilidad de llevar variedad de productos y pagarlos en 1, 2 y hasta 3 meses. Te ofrecemos crédito en víveres de primera necesidad y todo producto para el aseo del hogar. Estamos ubicados en Manuel Galecio 1409 entre las calles Esmeraldas y José Mascote, a pocas cuadras de la Universidad de Guayaquil. Atendemos ininterrumpidamente de lunes a sábado de 8:30 a 18:30 para tu comodidad. Recuerda, en Minimarket Minerva todo lo que necesitas para la mesa de tu familia y tu hogar. En Minimarket Minerva encuentras todo lo que necesitas para ti y tu familia, con la facilidad de llevar variedad de productos y pagarlos en 1, 2 y hasta 3 meses. Te ofrecemos crédito en víveres de primera necesidad y todo producto para el aseo del hogar. Estamos ubicados en Manuel Galecio 1409 entre las calles Esmeraldas y José Mascote, a pocas cuadras de la Universidad de Guayaquil. Atendemos ininterrumpidamente de lunes a sábado de 8:30 a 18:30 para tu comodidad. Recuerda, en Minimarket Minerva todo lo que necesitas para la mesa de tu familia y tu hogar. En Minimarket Minerva encuentras todo lo que necesitas para ti. Saluda a los primeros a ellos, ¿no? Muy bien. Con un feliz cumpleaños para los cumpleañeros, valga la redundancia, del mes de marzo, desde el primero hasta el día de hoy, tenemos a los siguientes profesores: Almendaris Rodríguez Cristian Eduardo, Vázquez Jiménez Osvaldo Javier, Barberán Belis Douglas Stanley, Bustamante Chong César Antonio, Caicedo Leones Mónica, Cárdenas Echeverría Hugo, Cedeño Mero Robin, Ceballos Ronquillo Yo Carlota, Coloma Tony, Contreras Puco Segundo, Duque Alas Francisco, García Coronel Mariela, García Suárez Alejandra, Huerta Cruz Shirley, Hurtado Pascual Jimmy, López Cerezo Dakar, Medrano Freire Eva, Mejía Gallego César, Monserrate Romer Ángela, Pacheco Silva Mónica, Palma Vidal Julio, Pérez Benítez Hugo, Pincay Borges Freddy, Pizarro Velastegui Jaime, Pozo Cajas Mireya, Ramos Mosquera Bolívar, Rivadeneira Campodónico Rafael, Rodríguez Aucapiña Andrea, Solórzano Ortega Cecibel, Estey Cuello David, Vargas Pozo Carmen, Vargas Ramírez Pablo, Vargas Altos María, Vasco Delgado Leonardo, Vázquez Armallina, Vilema Herrera Keila y Villagómez Buele César. Para todos ellos, un feliz cumpleaños, esperando que lo hayan pasado de la mejor manera, junto con su familia y todos sus seres queridos. Bien, felicitaciones a los compañeros profesores activos de la Universidad de Guayaquil que cumplen años. En definitiva, lo importante es que los festejen con sus familiares y que tengan también la satisfacción de continuar con esas actividades académicas que están siendo positivas, que están entrando en un proceso de, no sé si de vacaciones, pero ya están en un proceso, terminó el periodo lectivo, el semestre, sí, y ya mismo comienza el nuevo semestre, porque la universidad es así, la universidad es dinámica, ¿no? Bien, ahora ustedes me preguntarán, bueno, no has hablado nada, dice, sobre el asunto de los fondos de reserva. Tenemos, en este sentido de los fondos de reserva, el conflicto con el Departamento de Talento Humano. El Departamento de Talento Humano, que era el que impugnaba, luego apelaba, volvía a apelar, volvía a apelar, volvía a apelar. Hay una nueva directora de Talento Humano, a quien le estamos solicitando por escrito una audiencia para conocer el criterio que tiene ella
sobre este proceso de los fondos de reserva. El abogado Freddy Viejo me ha dicho que también amerita un nuevo recurso de protección y amerita también, algo que lo he conversado con el señor rector de la universidad, un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado para que sea vinculante, para que ya no haya apelación tras apelación tras apelación. Pues siempre que yo converso con el rector de la universidad, él me dice que su voluntad es pagar, pero que lamentablemente cuando el Seguro Social emite la decisión, vienen unas letritas en la parte inferior que dice: esta resolución puede ser apelada, y que los analistas, que los asesores jurídicos, que la misma procuradora de la universidad dicen que hay que apelar. En todo caso, estamos analizando las posibilidades ciertas. El próximo lunes estaremos dando lectura a la nómina también que tenemos de los compañeros que están solicitando con justo derecho su devolución de los fondos de reserva, el completo del año 2000 al 2009. Y que si usted ha sido en esos años profesor a tiempo completo, tiene la posibilidad de tener más de $20,000 allí, que perfectamente nos ayudan para todas aquellas enfermedades que padecemos ya quienes estamos en la tercera edad. Pues ustedes verán, compañeros, que eso resulta producto también a veces de una vida no tan ordenada que hemos llevado. Aquí con el licenciado Chamailán, cuando regresábamos de Naranjito, nos comíamos esas parrilladas de tripamiski, ¿verdad? Pero era casi todos los días. Entonces, verdad que ya nos pasa factura después de una vida un poco desordenada en la alimentación. Claro, era nuestro tiempo de trabajo, nosotros nos quedábamos en nuestro recinto al comienzo, después íbamos y veníamos, llegábamos a Naranjito y nuestro almuerzo era un plato de fritada. Entonces, eso era parte de la juventud. También éramos jóvenes, teníamos 20 y pico de años, y uno no siente, ahora ya usted está ya mismo se acerca a los 80, creo, licenciado, ¿no? Ya mismo, ya vamos por ahí. Y yo ya los invité al 6 de agosto, que cumplimos 70 años, 7 décadas, y ojalá pues podamos seguir contando con salud, sobre todo, compañeros, porque producto también, yo digo, de todas estas vicisitudes, yo digo que no sufro de estrés, no padezco de aquello, pero a los finales uno dice que no, pero en la definitiva, estando allí, uno, mire, mañana ya me puse de acuerdo con el compañero profesor de la Facultad de Comunicación, ex profesor, el cabezón, Oscar Vélez. Vamos a estar 8 de la mañana, antes de las 8 de la mañana, esperando a que llegue el señor rector para urgirle, para solicitarle, para exigirle, podría ser también, compañeros, a que se termine de una vez por todas el reglamento de jubilación complementaria. Ya tenemos un año, tenemos ya varios años trabajando este reglamento, y el señor rector me ha indicado que quería pagar primero lo que tiene que ver con el proceso en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero eso también es como el cuento del gallo pelón, da vueltas, vueltas y vueltas y vueltas, y el próximo día lunes les voy a indicar a los compañeros que he comparecido ante ese tribunal a defender sus derechos, como de más de 100 profesores jubilados, a quienes, compañeros, mi comparecencia es absolutamente por el deseo de ayudar. Yo no voy a cobrar un solo centavo, compañero, por ese trabajo que estoy haciendo en el Tribunal de lo Contencioso, que es aparte del recurso de protección que nos cobra el abogado Viejo. Entonces, estoy compareciendo en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo también con aquellas poderes que ustedes me otorgaron para el proceso de jubilación complementaria. Lo hemos entregado. La lista la estaremos leyendo el día lunes venidero. Estamos compareciendo porque el contencioso dijo que ya no puede seguir tratando uno por uno, porque esto se va a dilatar. Entonces, bueno, hemos comparecido como representantes, como procuradores comunes de todos estos compañeros, que la gran mayoría son
del 2014 para acá. Pero que estamos exigiendo que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo también nos conceda ese derecho, compañeros. Y para no desvirtuar el asunto, porque tiene relación, mañana estaremos esperando a la llegada del rector para abordarlo con el compañero Óscar Vélez y para urgir, compañeros, para que terminemos de una vez por todas este reglamento de jubilación complementaria, que lo venimos trabajando ya hace mucho tiempo y que está un 99% ya terminado. Falta un 1% que es la parte simplemente operativa, ya en función de, terminamos este reglamento y luego se convocará a los profesores jubilados porque tienen que presentar algunos documentos. Son los mismos documentos que ya todos tenemos. Todos tenemos los documentos, compañeros, porque los hemos presentado en las acciones de protección. Entonces, y ahí sí le corresponde a todos quienes se jubilaron del 2014, del 1 de enero del 2015 hasta la presente fecha, y los que se jubilaren a futuro. Lamentablemente, este asunto es con autofinanciamiento. Y para terminar, compañeros, tengo que informarles lo siguiente. Estuvimos el sábado anterior en la ciudad de Puerto Viejo, representando a la Asociación de Profesores de la Universidad de Guayaquil, conjuntamente con el señor subdecano de la Facultad de Ciencias Administrativas, el doctor Marcos Zuriaga. Porque la asociación, la Federación de Profesores Universitarios y Politécnicos del Ecuador, ahora FEPUPE, antes FENAPUPE, llamó a su dirigencia nacional para que hagamos una intervención, una posición sobre algunos ejes. El señor presidente me dio la oportunidad de expresar de hablarle a los asambleístas que estaban allí, de la provincia de Manabí, estamos en la Universidad de Puerto Viejo, e hice una exposición muy amplia, muy razonada, muy legalista, muy constitucionalista, para que nos reconozcan una serie de derechos. Pero le di énfasis especial al asunto que nos interesa. ¿Cuál es el asunto que nos interesa? La jubilación complementaria. Lo que motivó inclusive que en la reunión luego el señor presidente me pidiera un pronunciamiento sobre cómo puede modificarse, reformarse o analizarse la ley y el reglamento sobre el proceso del pago de la jubilación complementaria. Le hemos hecho un trabajo de unas 4 o 5 páginas para aterrizar en un artículo, compañeros. Pero en el campo del derecho, nosotros tenemos que argumentar jurídicamente, con jurisprudencia, con todos los antecedentes, con todas las circunstancias, partiendo desde el decreto ley del doctor José María Velasco Ibarra del año 53-54. Entonces, en el próximo programa vamos a analizar ese documento que ya reposa en la FEPUPE, que ya reposa también en la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, porque se están reuniendo con la presidenta de la Comisión de Educación para buscar una reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior en donde sea concretamente determinado el derecho que tenemos los profesores universitarios y los ex profesores universitarios a percibir la jubilación complementaria, que es lo que nos interesa, compañeros. Nosotros realmente estamos interesados en que este asunto avance, en que este asunto camine. Yo por prescripción médica ahora no puedo viajar mucho a la sierra, pero cuando sean las reuniones en la costa, estaré en todas las reuniones, ahora representando inclusive a la Asociación de Profesores de la Universidad de Guayaquil, pues muy inmerecidamente la señora presidenta me ha nombrado asesor jurídico de la PUT, y como tal,
comparezco a las reuniones de FEPUPE conjuntamente con el otro delegado, que es el compañero subdecano de la Facultad de Ciencias Administrativas, el PhD, Marcos Uriaga. Y también comparece, hay que decirlo, compañeros, el expresidente de la PUC, el ingeniero Clemente Aladino Moreira, que comparece no como representante de la PUC, sino como representante nacional, pues él es el miembro del directorio de la Federación de Profesores Universitarios y Politécnicos del Ecuador. Esperamos no haberlos aburrido, compañeros, con esa lectura como de 4 páginas, pero lo importante es que ustedes se enteren de todas las acciones que estamos realizando, tendentes a que nuestros derechos no sean conculcados, compañeros. No puede dure lo que dure quien lo dude, cueste lo que cueste, si luchamos como hermanos, esta lucha la ganamos. ¡Carajo!